En el año 79 de Beatrice C., bajo el brillante sol mediterráneo, Pompeya respiraba como una ciudad que creía en la eternidad. Sus calles empedradas eran surcadas por carros cargados de fruta, telas y ánforas de vino. El eco de los pasos resonaba entre las columnas de mármol y los murales pintados con escenas mitológicas. La vida era abundante y predecible. El pan salía caliente de los hornos, el aroma del aceite de oliva y el incienso se mezclaba en el aire. Y en las termas públicas, los ciudadanos discutían de negocios y política bajo bóvedas cubiertas de mosaicos. Era un retrato del poder y el orden romanos, una sociedad segura de su estabilidad, protegida por leyes, dioses y tradiciones. Para los pompeyanos, el futuro parecía tan sólido como las piedras que sostenían sus casas. Al norte, dominando el paisaje, el Vesubio se alzaba silencioso. Sus fértiles laderas nutrían los viñedos y su sombra refrescaba los campos en las tardes calurosas. Era visto como una bendición, no como una amenaza. Ningún habitante imaginaba que bajo esa apariencia pacífica yacía una fuerza latente. Sin embargo, comenzaron a aparecer sutiles señales, pozos que se secaban, pequeños temblores, animales que huían sin explicación. Los ancianos murmuraban antiguas historias de fuego y humo, pero nadie escuchaba. Pompeya se creía invencible. La comodidad se había convertido en una forma de ceguera. Y mientras la ciudad continuaba con su ritmo cotidiano, la montaña, inmóvil y paciente, acumulaba silenciosamente la energía que cambiaría para siempre el curso de la historia. En los meses previos al desastre, la tierra comenzó a hablar. Pequeños temblores sacudían el suelo de vez en cuando, haciendo tintinear las ánforas y que las lámparas de pared se estremecieran. Los pozos empezaron a perder profundidad. El agua se volvió turbia y pesada, y los animales, antes tranquilos, comenzaron a comportarse con inquietud. Los perros ladraban sin motivo, los caballos se negaban a avanzar. Algunos ciudadanos notaron grietas en las paredes de las casas y los templos. Los mayores recordaban antiguas historias de una montaña que una vez había arrojado fuego, pero eran voces aisladas. La mayoría se reía de estos recuerdos, prefiriendo creer que todo era superstición o exageración. Pompeya estaba viva. Y la vida no se rige por presagios. La ciudad continuó su curso. Los baños públicos seguían llenos, el mercado bullía de actividad y las plazas se llenaban de festividades religiosas. La creencia en el dominio humano sobre la naturaleza era absoluta. Roma era el centro del mundo, y Pompeya, una de sus joyas. La idea de la destrucción era inconcebible. Así transcurrían los días, y la inquietud subterránea aumentaba. El Vesubio permanecía en calma a simple vista, pero en su interior, el magma ascendía, comprimiendo el aire, calentando la roca y acumulando una fuerza invisible. Nada parecía fuera de lugar, hasta el amanecer del 24 de agosto. Aquel día, el sol brilló con fuerza sobre las columnas y los jardines de Pompeya, iluminando una ciudad que, sin saberlo, estaba a punto de desaparecer. El primer temblor fue breve. Un estremecimiento casi imperceptible que hizo vibrar las columnas del pueblo y las copas de vino sobre las mesas. Algunos miraron a su alrededor, intrigados, pero pronto retomaron sus quehaceres. Minutos después, llegó otro, más fuerte. Los carros se balancearon y un sonido profundo y sordo pareció surgir del suelo. La sensación era que algo inmenso respiraba bajo los pies de la ciudad. Entonces, el rugido. Un estruendo que rasgó el aire e hizo que los pájaros abandonaran el cielo. El Vesubio, dormido durante siglos, había despertado. Una columna negra y densa comenzó a elevarse desde la cima, creciendo en espiral, ganando altura, hasta cubrir el sol. El día se convirtió en crepúsculo. La gente salió a las calles, algunos en silencio, otros rezando, otros riendo, como si se negaran a creer. La primera lluvia fue ligera, casi hermosa, ceniza fina cayendo como nieve. Pero pronto el peso aumentó. La ceniza se convirtió en piedra pómez, fragmentos incandescentes que rebotaban en las tejas y rompían las ventanas. El aire se llenó de humo y polvo. Cada respiración era una herida. Los tejados comenzaron a derrumbarse. Las columnas se desplomaron y el ruido del derrumbe se mezcló con gritos. Algunos corrieron hacia el puerto, otros buscaron refugio en casas, sótanos y templos. No había una dirección segura. La tierra tembló, el cielo ardió y el orden que Pompeya se enorgullecía de mantener se disolvió en pánico. La civilización romana, símbolo de racionalidad y dominio, se vio reducida al instinto y al miedo. Las horas siguientes transformaron Pompeya en un laberinto de desesperación. La lluvia de piedra pómez no cesaba.
Cada nueva capa cubría calles, casas y cuerpos. Los tejados, sobrecargados, se derrumbaban con estruendos que resonaban como truenos subterráneos. El aire se volvió irrespirable. Se usaban trapos húmedos como improvisadas máscaras. Las madres abrazaban a sus hijos contra su pecho, intentando protegerlos del calor y el humo. El sonido predominante ya no eran las conversaciones, sino los gritos, súplicas de auxilio, plegarias, sollozos. Toda la ciudad buscaba refugio, sin saber dónde encontrar seguridad. Las llamas consumían el oxígeno, y cada rincón parecía conducir a un abismo más profundo. En la plaza central, los templos se derrumbaron. Las estatuas de los dioses, cubiertas de ceniza, se desplomaron como si sucumbieran a la furia de la tierra. Las columnas del foro se agrietaron, las termas se llenaron de escombros y el puerto, antaño vía de escape, quedó inaccesible. El mar se agitaba, cubierto por una espesa capa de ceniza flotante. Los barcos que intentaban huir eran engullidos por la oscuridad. Era imposible distinguir el día de la noche. Las linternas parpadeaban, apagándose una a una, mientras la ciudad sofocada se sumía en un silencio cada vez más denso. Pompeya estaba siendo enterrada viva lentamente, y el tiempo, el mismo tiempo que creía controlar, se convertía en su verdugo. Al anochecer, el Vesubio reveló su arma final. Tras horas de destrucción, una fuerza invisible se desató desde el interior de la montaña. El flujo piroclástico, una corriente de gases sobrecalentados, ceniza y fragmentos incandescentes descendió por la ladera a más de 300 kilómetros por hora. Era como una ola de fuego y aire. En segundos lo engulló todo: casas, templos, calles enteras. El calor era tan intenso que el cuerpo humano no tuvo tiempo de reaccionar. Los músculos se contrajeron al instante, los huesos se hicieron añicos al impacto y la carne se desvaneció. Pero las formas permanecieron. Gestos, posturas y expresiones quedaron sellados por la muerte en una fracción de segundo. Pompeya, en su último instante, se convirtió en un museo de vidas truncadas. Dentro de las casas, la gente se abrazaba en silencio. Algunos se arrodillaban, otros se cubrían el rostro, otros alzaban las manos al cielo, como si pudieran detener lo imposible. El aire se convirtió en fuego líquido, penetrando por ventanas y puertas, consumiendo todo a su paso. Los muros se agrietaban. Las vigas cedían y el estruendo de los derrumbes resonaba como un trueno subterráneo. En minutos, la ciudad que durante siglos había simbolizado el dominio humano sobre la naturaleza quedó reducida a una masa incandescente de piedra y ceniza. Pompeya no solo murió, sino que quedó petrificada en el acto de morir. Cuando la montaña enmudeció, de la ciudad ya no quedaba nada. En menos de un día, Pompeya desapareció bajo 6 metros de ceniza y piedras. El viento se llevó el olor a azufre. El calor se disipó y el silencio reemplazó al caos. Lo que había sido una vibrante metrópolis se había transformado en una llanura gris e informe. Quienes lograron escapar jamás regresaron. Huyeron sin mirar atrás, llevándose consigo solo el recuerdo de un cielo muerto. En las semanas siguientes, el tiempo comenzó a borrar las huellas del desastre. Las cenizas se endurecieron como piedra, sellando calles, templos y cuerpos en una tumba perfecta. La vida continuó a su alrededor, pero Pompeya fue borrada del mapa. A lo largo de los siglos, el olvido logró lo que el fuego no pudo. Viñedos y olivos crecieron sobre las ruinas, y los campesinos caminaban ajenos a los mosaicos enterrados y los frescos intactos. El nombre de Pompeya desapareció de los registros. Solo quedaron leyendas, historias de una ciudad castigada por los dioses, enterrada viva por su arrogancia. Roma cayó. Los imperios se sucedieron unos a otros y el mundo cambió. Pero bajo la tierra de Campania, una ciudad dormía, intacta, preservada en sus últimos momentos. Pompeya se había convertido, sin que nadie lo supiera, en el retrato más fiel de la fragilidad humana ante el paso del tiempo. Fue casi por casualidad que la ciudad resurgiera. En el siglo XVIII, durante la construcción de un canal cerca del río Sarno, unos obreros que excavaban el terreno encontraron fragmentos de muros pintados y suelos de mosaico. A primera vista, parecían simples ruinas romanas, pero pronto se percataron de que algo era distinto. Todo estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Se avisó a las autoridades locales y los primeros arqueólogos comenzaron a excavar con esmero. Con cada palada surgía un nuevo descubrimiento. Columnas, ánforas, utensilios, estatuas, inscripciones. Lo que una vez fue leyenda se convirtió en realidad. Pompeya, la ciudad olvidada, renació ante los ojos del mundo. El asombro fue inmediato. Ningún otro yacimiento arqueológico había revelado tanto con tanta claridad.
Las casas conservaban sus muebles, los patios mantenían sus fuentes e incluso los hornos aún guardaban pan carbonizado. Era como si alguien hubiera detenido la vida por un solo día. Los investigadores se dieron cuenta de que no solo estaban excavando ruinas, sino desenterrando la vida cotidiana de todo un pueblo. Cada muro, cada objeto, cada sombra preservada por la ceniza contaba una historia interrumpida. Pompeya no solo volvía a la superficie, sino que volvía a la memoria de la humanidad, como un espejo de lo que fuimos y de lo que aún somos. A medida que avanzaban las excavaciones, la magnitud del hallazgo se volvía incomprensible. Calles enteras quedaron al descubierto, liberadas de la piedra endurecida, revelando tiendas, tabernas y jardines congelados en el tiempo. En algunas casas, los frescos aún exhibían colores vibrantes, representando dioses, festivales y escenas cotidianas. Las herramientas yacían sobre los bancos de trabajo. Las mesas seguían puestas e inscripciones manuscritas adornaban las paredes. Notas, mensajes, incluso declaraciones de amor. Era como caminar por una ciudad que simplemente se había dormido. Cada excavación no solo revelaba objetos, sino también emociones, evidencia de la vida diaria de un pueblo sorprendentemente similar al actual. Pompeya ya no era solo una ruina antigua, era la prueba de que la historia puede interrumpirse, pero jamás borrarse. Entonces llegó el descubrimiento más impresionante. Al excavar entre las capas compactadas de ceniza, los arqueólogos encontraron cavidades vacías, moldes perfectos dejados por los cuerpos que allí se habían descompuesto. Al rellenar estos espacios con yeso líquido, se revelaron figuras humanas completas, expresiones, gestos, incluso pliegues de la ropa conservados con todo detalle. Un hombre arrodillado, una madre abrazando a su hijo, un perro encadenado intentando escapar. Eran rostros de una antigua tragedia que de repente se volvieron visibles, tangibles y profundamente humanos. Las cenizas no solo habían destruido Pompeya, habían transformado el instante de la muerte en memoria eterna. Las imágenes de los moldes humanos se extendieron por Europa como una revelación. Pintores, filósofos y científicos viajaron a Pompeya para presenciar lo imposible, personas comunes preservadas en el momento de su muerte. Lo que antes era un mero concepto histórico cobró vida. Se volvió palpable. Vieron no solo ruinas, sino vidas truncadas. Una mujer arrodillada en oración, un joven caído junto a la puerta, una familia reunida en silencio. La tragedia dejó de ser distante, se volvió íntima. Los visitantes sentían que, entre esas cenizas, el tiempo se había detenido. Era como si la humanidad, en su más pura fragilidad, hubiera sido capturada por un espejo de fuego y piedra. Pompeya se convirtió en algo más que un yacimiento arqueológico. Se transformó en un testimonio moral. Cada cuerpo descubierto servía como recordatorio de que el esplendor y la destrucción humanos van de la mano. Las escuelas estudiaron sus ruinas, los artistas las reprodujeron, los científicos las analizaron. Allí yacía la prueba de que el progreso no nos hace inmunes a la naturaleza. Siglos de poder, cultura y riqueza se desvanecieron en un solo día. Pero lo que permaneció fue más fuerte que cualquier imperio: la memoria. Pompeya, sepultada y redescubierta, se convirtió en un monumento silencioso a la vulnerabilidad humana y a la persistencia de la vida en la memoria del tiempo. Con el paso de los años, Pompeya se ha convertido en un laboratorio viviente para la arqueología moderna. Las excavaciones, cada vez más precisas, han revelado no solo la estructura urbana de una ciudad romana, sino también la intimidad de su sociedad. Las herramientas, las cocinas, los grafitis en las paredes mostraban cómo pensaba la gente, qué deseaba, qué temía. Fue posible reconstruir toda una rutina a partir de fragmentos. La ciudad que murió en un día regresó, 2 milenios después, con la voz del pasado. Irónicamente, fue el desastre el que garantizó esta preservación. El Vesubio, al destruir, protegió, congelando la historia bajo una capa de muerte que la inmortalizó. La ciencia evolucionó paralelamente a Pompeya. Técnicas de excavación, estudios de vulcanología, análisis químicos de alimentos carbonizados. Todo fue posible gracias a ella. El sitio arqueológico se convirtió en un museo al aire libre, donde el tiempo podía observarse en su forma más pura. Visitantes de todo el mundo recorrían sus calles en silencio, tocando piedras que habían sido testigos tanto del fin como de la permanencia. El impacto fue más que histórico, fue existencial. Ante las casas enterradas, las pinturas conservadas, los cuerpos moldeados en yeso, el visitante no solo veía el pasado, sino que se veía a sí mismo reflejado en cada vestigio de humanidad allí presente.
Las ruinas de Pompeya revelaron una paradoja que resuena hasta nuestros días. La misma civilización que construyó acueductos, teatros y termas, sucumbió en pocas horas a una fuerza natural incontrolable. El Vesubio, otrora símbolo de fertilidad y vida, se había convertido en un recordatorio de la fragilidad humana. Y esta contradicción fascinó al mundo moderno. La idea de que todo imperio, por grande que sea, se asienta sobre terreno inestable. Las cenizas que cubrieron Pompeya se convirtieron en una metáfora del destino de todas las civilizaciones. La silenciosa advertencia de que el progreso no anula lo imponderable. En cada muro agrietado y en cada cuerpo petrificado, la naturaleza dejó su huella definitiva. Con el tiempo, los estudiosos comprendieron que Pompeya no era solo un testimonio de destrucción, sino también de continuidad. Las vides volvieron a crecer en el suelo volcánico y las ciudades circundantes prosperaron de nuevo. La muerte dio paso a la fertilidad y el lugar donde todo había terminado comenzó a generar vida otra vez. Esta dualidad, muerte y renacimiento, transformó Pompeya en un símbolo universal. Artistas, escritores y pensadores la interpretaron como un reflejo de la condición humana, el anhelo de eternidad ante un final inevitable. El Vesubio, aún activo, permanece allí, silencioso, observando. Su presencia es un recordatorio constante de que el tiempo nunca olvida, solo espera. Con el avance del siglo XXI, Pompeya comenzó a ocupar un nuevo lugar en la conciencia colectiva. Dejó de ser solo un sitio arqueológico para convertirse en un puente entre la ciencia, el arte y la filosofía. Los investigadores estudiaron no solo sus estructuras, sino también la mentalidad de sus habitantes, qué comían, cómo dormían, qué soñaban. Artistas contemporáneos encontraron inspiración en las ruinas para reflexionar sobre la fugacidad de la existencia. Escuelas y museos reprodujeron las formas congeladas de los cuerpos como recordatorio de que cada segundo vivido podría ser el último. Pompeya se había convertido, más que un destino turístico, en un espejo espiritual, un lugar donde el pasado no está muerto, simplemente nos observa en silencio. El impacto cultural fue profundo. Películas, libros y documentales han intentado reconstruir aquel día en que el tiempo se detuvo, pero ninguno ha logrado capturar por completo la sensación de estar allí. Caminar por esas calles es como entrar en otra dimensión, donde cada piedra guarda un fragmento de historia y cada sombra parece recordarnos que el mundo puede cambiar en un instante. Pompeya se ha convertido en un símbolo de la resiliencia de la memoria. Porque, incluso después del fuego, las cenizas y el olvido, permaneció y continúa contando su historia a quien quiera escucharla. Hoy, más de 2000 años después, Pompeya sigue hablando. Sus calles silenciosas, sus casas sin techo y sus cuerpos moldeados narran una historia que abarca siglos. La de una civilización que creyó haber conquistado la naturaleza, pero que fue conquistada por ella. Al recorrer sus callejuelas, el visitante siente la presencia de algo que trasciende la arqueología. Una advertencia. Cada pared agrietada parece repetir el mismo mensaje. Nada es permanente. Las manos esculpidas en yeso, las miradas interrumpidas, los gestos congelados son testimonio de una verdad que ni siquiera el tiempo pudo borrar. La humanidad, en su búsqueda de la eternidad, encontró allí el retrato más puro de la impermanencia. Y sin embargo, hay belleza en lo que queda. Los colores que perduran en las paredes, las delicadas formas de los mosaicos, el equilibrio de la arquitectura. Todo habla de una cultura que amaba la vida. Pompeya no es solo una tumba, es una celebración interrumpida. Nos enseña que incluso ante la muerte, los seres humanos dejan huellas de creación, de arte, de amor. Por eso, quienes visitan Pompeya no dejan las mismas. Entre el polvo y el silencio, se percibe que la muerte no fue el capítulo final, sino el marco que inmortalizó la existencia. En un mundo moderno rebosante de tecnología y poder, Pompeya se ha convertido en un espejo incómodo. La fe ciega en el progreso, la creencia de que la ciencia y la riqueza nos protegerán de cualquier desastre, evoca la misma ilusión que antaño dominaba las calles de piedra de la antigua ciudad. Los desastres naturales nos recuerdan constantemente que la naturaleza no es ni enemiga ni aliada, simplemente es soberana. En conferencias, documentales y charlas, Pompeya se cita como ejemplo de la arrogancia humana ante lo impredecible. Lo ocurrido en el año 79 de CAC ya no es un suceso lejano, se ha convertido en una advertencia permanente. La historia se repite, solo cambia el escenario. Aún así, el redescubrimiento de Pompeya reveló algo profundamente humano, nuestra necesidad de preservar, comprender y recordar. Cada excavación, cada restauración, es un gesto de resistencia contra el olvido.
El trabajo meticuloso y paciente de los arqueólogos es casi un acto de amor. Un diálogo silencioso entre los vivos y los muertos. Al reconstruir las casas, limpiar los mosaicos y catalogar los objetos, no solo estudian el pasado, restauran la dignidad de una ciudad que se negó a desaparecer. Y en este gesto, quizá, reside el verdadero legado de Pompeya, la certeza de que recordar es una forma de vencer al tiempo. Hoy, Pompeya es uno de los lugares más visitados del planeta. Millones de personas recorren sus calles cada año, guiadas por relatos que narran lo sucedido allí hace casi 2 milenios. Contemplan las casas abiertas, los murales intactos, las sombras de los cuerpos impresas en las cenizas. Pero, más que ruinas, encuentran reflejos de sí mismos, porque al observar una ciudad destruida en un solo día, el visitante comprende la fugacidad de todo lo construido, cómo el tiempo es, a la vez, creador y destructor. El silencio de las plazas, el vacío de las casas, la inmovilidad de las figuras esculpidas nos recuerdan que la vida es una breve chispa en el ciclo infinito de la Tierra. Y no, sin embargo, aquella chispa dejó una luz. Pompeya sobrevivió a la muerte física para renacer en la memoria. Sus ruinas se han convertido en un lenguaje universal que habla de poder y fragilidad, de belleza y destrucción, de todo lo que define a la humanidad. Las cenizas que la sepultaron se convirtieron en el tejido que preservó su alma. El Vesubio, aún visible en el horizonte, permanece allí, sereno e imponente, recordándonos que el tiempo no borra, solo transforma. La ciudad que murió en un día ha sobrevivido durante 2000 años como testigo de lo que fuimos y de lo que aún podemos perder. Finalmente, el narrador se centra en el presente. Pompeya no es solo un vestigio arqueológico, sino un espejo que aún refleja las decisiones humanas. Cada piedra conservada, cada cuerpo moldeado en yeso, nos recuerda que el tiempo es más paciente que cualquier imperio. Las silenciosas calles de la antigua ciudad ahora son recorridas por pasos modernos, cámaras, drones y voces que intentan comprender lo sucedido. Pero, en el fondo, nada ha cambiado. El mismo sol que iluminó los mosaicos ahora brilla sobre las ruinas, y el mismo Vesubio permanece allí, sereno, custodiando el secreto de la destrucción que una vez provocó. Pompeya pervive porque sigue enseñándonos. Su legado no es solo el recuerdo de una tragedia, sino la revelación de un ciclo eterno. El de la vida que nace, florece y un día se cubre con las cenizas del tiempo. El día en que el cielo se oscureció sobre Pompeya permanece vivo en cada visitante que guarda silencio ante sus ruinas, porque, ante la ciudad que se detuvo en el tiempo, la humanidad redescubre su propia medida, la certeza de que nada es eterno, pero todo puede ser recordado. Si esta historia te conmovió, comparte tus impresiones en los comentarios e indícanos desde qué país y ciudad nos ves. Dale me gusta a este video para que más personas conozcan el legado de Pompeya y suscríbete al canal para seguir otras historias que revelan cómo el tiempo lo transforma todo, pero jamás borra la memoria.